Fue a hacerse un análisis de sangre rutinario, pero el laboratorio confundió su muestra con marcadores de un antiguo linaje real. El rey vampiro se materializó en el pasillo de la clínica en cuestión de horas. Lo que nadie sabía era que las hormonas del embarazo ya estaban uniendo sus esencias inmortales, y él no podía marcharse sin reclamar tanto a la madre como al hijo como su corte eterna. Elena Vázquez apretaba su tarjeta del seguro con los dedos sudorosos mientras se acercaba al mostrador de recepción de los laboratorios médicos Meridian. La iluminación fluorescente proyectaba duras sombras sobre su rostro cansado tras otra noche de insomnio, revisando propuestas de investigación para su nuevo puesto en la universidad. La sala de espera bullía con una actividad inusual para un martes por la mañana, con técnicos de laboratorio empujando carros cargados de especímenes que parecían brillar con luz propia, recipientes marcados con símbolos que no reconocía junto a las familiares etiquetas médicas. Comprobó su reloj 2 veces, la ansiedad royéndole el estómago, mientras pensaba en la pila de papeles de contratación que la esperaba en su escritorio. Todo ello supeditado a estos análisis de sangre rutinarios que se interponían entre ella y la oportunidad de investigación con la que había soñado desde la universidad. La recepcionista, una mujer pálida con caninos anormalmente afilados, apenas levantó la vista mientras le entregaba a Elena una tablilla con un grueso fajo de formularios, murmurando algo sobre el aumento de los tiempos de procesamiento debido a recolecciones especiales. Elena se acomodó en una silla de plástico junto a un hombre cuya piel parecía absorber la luz del techo y una mujer cuyo reflejo aparecía extrañamente distorsionado en la mesa de centro de cristal, ambos evitando el contacto visual de esa manera particular de las personas que compartían secretos incómodos. La doctora Miranda Chen se apresuraba por los pasillos traseros del laboratorio. Su teléfono vibraba con mensajes cada vez más urgentes de sus colegas sobre el retraso de las muestras de la mañana, mientras los técnicos hacían malabares con viales que contenían de todo, desde paneles de lípidos estándar hasta muestras que requerían recipientes revestidos de plata y glifos protectores. La División Médica Sobrenatural operaba dentro de los laboratorios Meridian bajo capas de camuflaje burocrático, procesando solicitudes de genealogía para cortes vampíricas junto con pruebas de paternidad humanas, consultas de fertilidad para parejas de cambiaformas mezcladas con exámenes de embarazo rutinarios, todo diseñado para mantener el cuidadoso equilibrio entre mundos que la mayoría de los humanos nunca sospechó que existiera. Cuando el técnico James Morrison fue a por el vial de Elena, con la mente ocupada por los complejos requisitos de seguimiento de una solicitud de verificación de linaje vampírico, tomó la hoja de protocolo equivocada de su tablilla e introdujo la muestra de Elena en el antiguo sistema de detección de linajes, una máquina que zumbaba con energías más antiguas que el propio edificio que la albergaba. El error se propagó en cascada por las redes de detección mágicas más rápido que los datos digitales. La sangre ordinaria de Elena, activando alarmas diseñadas para identificar a individuos portadores de genética real vampírica latente, marcadores genéticos que no deberían existir en la población humana general, pero que ocasionalmente surgían en descendientes de uniones sobrenaturales olvidadas. La muestra de sangre de Elena viajó a través de tubos entrelazados con plata e inscritos con runas, entrando en cámaras donde la temperatura descendía por debajo de lo que el equipo normal podía alcanzar, sometida a un análisis que medía no solo la composición celular, sino la resonancia de una magia profunda, como el alma que conectaba linajes a través de los siglos. La antigua conciencia de la máquina, parte tecnología y parte entidad sobrenatural. Reconoció algo imposible en la estructura genética de Elena,
e inmediatamente marcó su muestra con clasificaciones reservadas para los descubrimientos sobrenaturales más significativos, enviando alertas automatizadas a través de redes que conectaban todas las principales cortes vampíricas de Norteamérica. A los pocos minutos de completarse el análisis, los protocolos de emergencia se activaron en todo el edificio, mientras la pantalla del ordenador de la doctora Chen se llenaba de advertencias sobre un evento de linaje de categoría 5, la clasificación más alta reservada para descubrimientos que podrían remodelar las estructuras políticas sobrenaturales, mientras que al otro lado de la ciudad, antiguos sistemas de comunicación llevaban la noticia a seres que habían esperado décadas por una señal así. Elena salió de la clínica 45 minutos después, con una pequeña venda en el brazo e instrucciones de esperar los resultados en 72 horas, completamente inconsciente de que su muestra de sangre había sido sometida a protocolos de análisis desarrollados durante el reinado de Carlomagno y refinados a través de siglos de política sobrenatural, caminando bajo el sol de la tarde con solo la más leve sensación de que algo había cambiado en la calidad de la luz a su alrededor. El trayecto de vuelta a su apartamento le llevó más tiempo de lo habitual, ya que se encontró distraída por sonidos que parecían más agudos que antes. El volumen de la radio le provocaba una mueca de dolor, mientras las conversaciones de otros coches llegaban a sus oídos con una claridad inusual. Y cuando se detuvo en un semáforo en rojo cerca del campus universitario, el olor a ajo de un restaurante cercano hizo que su estómago se contrajera con una náusea repentina. Atribuyó los síntomas al estrés por su nuevo trabajo y a la ansiedad general que acompañaba a los grandes cambios en la vida. Pero al acercarse la noche, descubrió un impulso inexplicable de caminar hacia el antiguo barrio de la catedral, una parte de la ciudad que rara vez visitaba. Sus pies, llevándola por calles estrechas, bordeadas de edificios anteriores a la guerra civil, mientras las sombras parecían moverse independientemente de sus fuentes. El barrio de la catedral vibraba con energías que Elena no podía nombrar, pero que sentía en sus huesos, piedras antiguas que habían absorbido siglos de oraciones y rituales, tanto cristianos como mucho más antiguos, creando una atmósfera que hacía que su piel hormigueara con un reconocimiento que no podía explicar. Se encontró de pie ante las enormes puertas de roble de la Catedral de San Bartolomé, mientras la oscuridad se cernía sobre la ciudad, atraída por algo más fuerte que la curiosidad, pero incapaz de articular por qué se sentía más segura aquí que en cualquier otro lugar. Las agujas góticas, alcanzando estrellas que parecían inusualmente brillantes contra el resplandor urbano. La sensación de ser observada le erizó la piel de los hombros, pero cuando se giró para escanear la calle detrás de ella, solo vio aceras vacías y algún que otro coche pasando bajo farolas que parpadeaban con patrones demasiado regulares para ser una coincidencia, como si respondieran a su presencia con protocolos de reconocimiento que ella no entendía. La doctora Chen miraba la pantalla de su ordenador con creciente incredulidad a medida que los resultados del análisis sobrenatural poblaban su base de datos. El análisis de sangre de Elena revelaba marcadores genéticos que indicaban compatibilidad con la reproducción vampírica a un nivel visto quizás una vez por generación, combinado con lecturas hormonales que sugerían un embarazo, a pesar de que Elena no tenía pareja vampírica ni exposición a los complejos requisitos rituales necesarios para la concepción entre especies. Las implicaciones le helaron la sangre al darse cuenta de la magnitud del error de laboratorio. Un error que no solo había expuesto a Elena a los sistemas de detección sobrenaturales, sino que aparentemente había desencadenado alguna forma de embarazo mágico que desafiaba todas las leyes de la biología sobrenatural que ella entendía. Cogió el teléfono para llamar a la línea de contacto de emergencia
de la corte vampírica del norte, sabiendo que en cuestión de horas Elena se convertiría en el centro de una tormenta política que podría desestabilizar siglos de acuerdos territoriales sobrenaturales cuidadosamente mantenidos, mientras que las hormonas del embarazo, que ya corrían por el sistema de Elena, crearían inevitablemente vínculos sobrenaturales con consecuencias que ninguna de las dos especies comprendía del todo. La temperatura en el laboratorio bajó 10 grados, mientras las sombras se acumulaban en rincones donde no debería haberlas. Las bombillas fluorescentes se atenuaban a pesar del suministro eléctrico constante, mientras los equipos registraban fluctuaciones electromagnéticas que seguían patrones más antiguos que la historia registrada. Damon Ashworth se materializó en el pasillo principal con la grácil fluidez del humo, tomando forma sólida, su presencia provocando el mal funcionamiento de las puertas automáticas y que las cámaras de seguridad solo grabaran interferencias estáticas, vestido con un traje negro perfectamente entallado que parecía absorber la luz ambiental y no reflejar nada a los observadores. Su aparición activó todas las protecciones sobrenaturales que protegían el edificio. Alarmas que solo la doctora Chen podía oír aullando a través de frecuencias que eludían la percepción humana, mientras antiguos símbolos tallados en los cimientos comenzaban a brillar con una energía protectora que había permanecido latente durante décadas. Los ojos plateados del rey vampiro escanearon el pasillo con un enfoque depredador, mientras seguía el rastro del olor de su compañera desconocida, cada instinto gritando que ella había estado aquí recientemente y que ya llevaba a su heredero, a pesar de la imposibilidad de tal concepción. La doctora Chen salió de su oficina para encontrar a Damon de pie, inmóvil, en el centro del pasillo, su presencia tan imponente que el personal de mantenimiento evitaba inconscientemente la zona, mientras los pacientes de las salas de espera cercanas sentían impulsos repentinos de reprogramar sus citas. El aire a su alrededor crepitaba con un poder apenas contenido que hizo que su herencia medio vampírica respondiera con reconocimiento y miedo. Se acercó con cuidado, sabiendo que un rey vampiro territorial, enfrentado a amenazas contra su compañera y su descendencia, representaba una de las entidades más peligrosas de la política sobrenatural. Su formación médica, luchando con sus instintos de supervivencia, mientras se preparaba para explicar cómo un simple error de laboratorio había creado una crisis que podría desatar una guerra entre especies. La cabeza de Damon se giró hacia ella con precisión mecánica. Su mirada albergaba una inteligencia acumulada a lo largo de 8 siglos de existencia, y cuando habló, su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta, combinada con el filo desesperado de un macho cuyos instintos protectores habían sido activados más allá de la razón. El golpe en la puerta del apartamento de Elena, a las 11:30, llegó con el peso de lo inevitable, aunque ella no tenía forma de saber que la mujer que estaba en el pasillo sostenía su futuro en una tableta médica y que el hombre detrás de ella podía remodelar la realidad con un pensamiento. La doctora Miranda Chen parecía más pequeña fuera del entorno clínico. Su pelo negro recogido severamente y sus ojos oscuros albergaban secretos que hicieron que a Elena se le erizara la piel con un reconocimiento que no podía nombrar. Pero fue la figura que emergía de las sombras detrás de la doctora Chen la que le robó el aliento a Elena e hizo gritar a todos sus instintos de supervivencia. Damon Ashworth se movía como la oscuridad líquida hecha forma, su alta figura envuelta en un traje de color carbón que parecía absorber la luz fluorescente del pasillo, y cuando sus ojos plateados se encontraron con los de ella a través de la mirilla de la puerta, Elena sintió que algo fundamental cambiaba en su pecho,
un reconocimiento que eludía la lógica y hablaba directamente a la sangre y al hueso. El rey vampiro avanzó con una gracia depredadora, cada movimiento controlado, pero sugiriendo una violencia contenida con esmero, y Helena se encontró abriendo la puerta, a pesar de que cada pensamiento racional le decía que llamara a seguridad, que corriera, que hiciera cualquier cosa menos invitar a esos extraños a su santuario. La doctora Chen entró primero, su maletín médico apretado con fuerza y su expresión mezclando preocupación profesional con algo que se parecía inquietantemente al miedo, mientras Damon llenaba el marco de la puerta con una presencia que hacía que el pequeño apartamento de Elena se sintiera sofocante. El aroma que los seguía desafiaba toda descripción, algo entre el aire invernal y la piedra antigua, con un matiz que le hacía la boca agua y le aceleraba el pulso de maneras que la aterraban. Elena retrocedió hacia la isla de su cocina, sus dedos agarrando el borde de granito, mientras la doctora Chen comenzaba a instalar el equipo con eficiencia practicada y Damon permanecía junto a la puerta. Su quietud más inquietante de lo que habría sido el movimiento, porque nada humano podía mantener esa inmovilidad perfecta. La explicación llegó en términos clínicos que destrozaron el mundo de Elena pedazo a pedazo. La voz de la doctora Chen firme, mientras describía marcadores genéticos e índices de compatibilidad, mientras la mente de Elena se tambaleaba con la imposibilidad de todo lo que estaba escuchando. Su raro linaje portaba una herencia vampírica latente de generaciones pasadas, marcadores que deberían haber permanecido inactivos a menos que fueran activados por procesos mágicos específicos. Pero el equipo del laboratorio había detectado y despertado algo que nunca debió salir a la superficie. El embarazo no era solo imposible, era un milagro biológico envuelto en una catástrofe sobrenatural, porque Elena llevaba al heredero de la corte vampírica más poderosa de Norteamérica, y el niño que crecía dentro de ella la transformaría gradualmente en algo que ya no era del todo humano. Damon habló por primera vez entonces, su voz con acentos que no podía ubicar y una autoridad que hizo que las paredes de su apartamento parecieran inclinarse hacia adentro, explicando que los embarazos de vampiros requerían rituales formales de unión y consentimiento mutuo entre compañeros aprobados por la corte, no una activación accidental a través de equipos médicos diseñados para la investigación genealógica. Lo que le había sucedido a Elena violaba todas las leyes de la sociedad vampírica y al mismo tiempo creaba un vínculo entre ellos que ninguno podía romper, una conexión que solo se fortalecería a medida que avanzara el embarazo y se acelerara su transformación. Elena se rió entonces, un sonido agudo de histeria, mientras señalaba su apartamento normal con sus muebles normales y su vida normal que aparentemente era todo menos normal, porque según estos extraños, estaba embarazada de un heredero sobrenatural que la haría inmortal, quisiera o no. La tableta de la doctora Chen mostraba lecturas que no significaban nada para Elena, pero todo para la mujer que las interpretaba. Secuencias genéticas que demostraban que el cuerpo de Elena ya estaba cambiando a nivel celular para acomodar a un niño que nacería con poderes que podrían remodelar el equilibrio entre los mundos humano y vampírico. El rey vampiro se acercó mientras la risa de Elena se convertía en lágrimas. Y ella sintió que algo eléctrico pasaba entre ellos, cuando él extendió la mano como para consolarla antes de detenerse, su mano cayendo a su costado, mientras sus ojos plateados ardían con emociones que ella no podía interpretar, pero que podía sentir resonando en su propio pecho. El vínculo era real, se dio cuenta con creciente terror, porque cuando la mandíbula de Damon se tensó con frustración, ella sintió el dolor fantasma en sus propios dientes,
y cuando su corazón se aceleró con pánico, vio cómo las fosas nasales de él se ensanchaban como si pudiera saborear su miedo en el aire. La doctora Chen guardó su equipo con movimientos rápidos, mientras explicaba que a Elena le quedaban quizás 3 semanas antes de que la transformación se hiciera evidente para cualquier ser sobrenatural que la encontrara, lo que significaba 3 semanas antes de que todas las facciones de vampiros del país supieran exactamente dónde encontrar al futuro heredero de la Corte del Norte. El niño nacería con un poder sin precedentes según antiguas profecías, habilidades que podrían unir las sociedades humana y vampírica o destruir ambas dependiendo de quién controlara su crianza y sus lealtades políticas. Elena se hundió en su sofá mientras el alcance total de su situación se derrumbaba sobre ella, porque no solo estaba embarazada accidentalmente, sino que llevaba el futuro de la política sobrenatural en su vientre, mientras estaba unida a un rey vampiro que la miraba como si fuera a la vez la salvación y la catástrofe envueltas en piel humana. Damon se arrodilló ante ella entonces, moviéndose con una gracia fluida que demostraba que no estaba limitado por las limitaciones humanas de articulaciones y músculos. Y cuando habló, su voz llevaba siglos de autoridad atemperada por algo que podría haber sido una preocupación genuina por su bienestar, y no solo por el niño que llevaba. La transformación los protegería tanto a ella como al bebé, explicó, pero no podría revertirse una vez iniciada, lo que significaba que Elena tenía que elegir entre volverse inmortal o perder todo lo que hacía posible el embarazo en primer lugar. El apartamento quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador de Elena y el sonido distante del tráfico. La vida normal continuaba afuera, mientras adentro su mundo giraba sobre su eje hacia algo que no podía comprender. La doctora Chen se armó de valor y pronunció la última pieza de información que lo cambió todo, explicando que el embarazo había creado un vínculo sobrenatural entre Elena y Damon que se intensificaría con el tiempo, conectando sus emociones y, finalmente, sus pensamientos, hasta que no pudieran separarse más que la sombra de la sustancia. Elena miró a los ojos plateados de Damon y sintió la verdad de ello resonando en sus huesos, la certeza de que su vida, tal como la conocía, había terminado, ya sea que aceptara esta realidad o pasara sus semanas restantes en negación. El rey vampiro se levantó lentamente, sus movimientos transmitiendo arrepentimiento y determinación a partes iguales, y cuando volvió a hablar, sus palabras llevaban el peso de la verdad absoluta, que ella estaba bajo su protección ahora, quisiera o no, porque el heredero que llevaba la convertía en la persona más valiosa y vulnerable del mundo sobrenatural. Elena cerró los ojos y sintió el futuro abalanzarse sobre ella como un tren de carga, sabiendo que cuando los abriera de nuevo, tendría que elegir entre luchar contra lo imposible o rendirse a un destino que nunca pidió, pero del que no podía escapar. Las manos de Elena se presionaron contra las frías paredes de piedra mientras Damon la guiaba a través de pasadizos que parecían pulsar con una energía antigua. El rey vampiro se movía con grácil fluidez por corredores tallados en roca viva, sus dedos rozando símbolos que brillaban plateados a su contacto. Podía oler siglos de incienso y algo metálico que hacía que sus sentidos recién agudizados retrocedieran. El estrecho túnel se abrió de repente a una vasta cámara que le robó el aliento por completo. Formaciones cristalinas sobresalían de paredes que se elevaban más allá del alcance de la luz de las antorchas, mientras que vetas de metal luminiscente se entrelazaban en la piedra como relámpagos congelados. Una tecnología que no podía ni empezar a comprender zumbaba silenciosamente en las alcobas, dispositivos que parecían haber crecido en lugar de haber sido construidos, sus superficies cambiando entre curvas orgánicas y precisión geométrica.
El rey vampiro señaló una plataforma donde esperaban figuras con túnicas, sus rostros ocultos, pero su poder inconfundible. Elena sintió el peso de su atención como una presión física contra su piel. Esto no era una corte medieval acechando en las sombras, sino una civilización que había evolucionado en paralelo a la humanidad durante milenios, sus logros ocultos tras ilusiones cuidadosamente mantenidas. La voz de Damon adquirió una nueva formalidad mientras hablaba a la corte reunida en un idioma que sonaba como música tocada en campanillas de cristal. Elena no entendió nada, pero sintió que el significado fluía directamente a su mente, el vínculo sobrenatural traduciendo conceptos demasiado complejos para las palabras humanas. El embarazo había despertado algo más que instintos protectores en el rey vampiro. Se dio cuenta con creciente inquietud. Algo fundamental había cambiado entre ellos, que iba más allá del accidente médico que inició esta pesadilla. Las figuras con túnicas se separaron para revelar a una mujer anciana cuya piel parecía translúcida bajo la extraña luz. Los ojos del oráculo contenían profundidades que sugerían que había presenciado el auge y la caída de imperios, su mirada despojando de toda pretensión para examinar la esencia misma de Helena. Cuando la anciana habló, sus palabras resonaron en la cámara con una autoridad que hizo que los cristales cantaran en armonía. La revelación golpeó a Helena como agua fría inundando sus pulmones. Esto no era una casualidad, sino el destino cobrando una deuda escrita en su propio ADN. En algún lugar de su ascendencia yacía sangre de vampiro diluida por generaciones, pero nunca desaparecida del todo, esperando el catalizador adecuado para despertar. El equipo de laboratorio había hecho más que detectar estos marcadores. Había activado secuencias genéticas latentes que la transformaron en algo sin precedentes. El examen del oráculo reveló verdades que aterraron a todos los presentes. Helena portaba el linaje de Serafina Blackthorn, una híbrida nacida en el siglo XV que podía caminar bajo la luz del sol mientras comandaba todo el espectro de habilidades vampíricas. Serafina había sido cazada hasta la extinción tanto por cazadores de brujas humanos como por puristas vampiros que temían lo que su existencia representaba. Sus descendientes se habían escondido entre los humanos durante 500 años, su herencia sobrenatural enterrada tan profundamente que ni siquiera ellos eran conscientes de su potencial. Helena no era una humana cualquiera que casualmente concibió un heredero vampiro, sino la última descendiente viva de un linaje que ambas especies habían intentado destruir. El niño que crecía dentro de ella heredaría habilidades que harían que los vampiros tradicionales parecieran limitados en comparación, mientras que los vampiros antiguos se quemaban bajo la luz directa del sol y los más jóvenes simplemente se debilitaban. Su hijo prosperaría durante las horas del día sin perder ninguna de las ventajas nocturnas. Las implicaciones enviaron ondas de choque a través de la política sobrenatural que había permanecido estable durante siglos. Cada facción de vampiros buscaría controlar a este niño o eliminarlo antes de que el equilibrio de poder cambiara irrevocablemente. La expresión de Damon se transformó mientras absorbía las palabras del oráculo, su confianza casual reemplazada por algo cercano a la reverencia mezclada con terror. El rey vampiro había gobernado a través de la fuerza y la astucia política durante 8 siglos, pero este niño nacería con un poder que empequeñecía sus propios logros. Helena sintió su lucha interna a través de su vínculo mientras lidiaba con la realidad de que su heredero finalmente lo superaría de maneras que desafiaban toda su posición sobre la jerarquía vampírica. La oráculo continuó su examen con instrumentos que desafiaban toda explicación, dispositivos que parecían leer memorias genéticas incrustadas en las células de Helena.
Cada revelación pintaba una imagen más clara de en lo que se convertiría el niño y por qué cada facción sobrenatural tenía razones para temer su existencia. Los vampiros habían mantenido su civilización secreta aceptando ciertas limitaciones. La principal de ellas, su vulnerabilidad a la luz solar y su dependencia de la sangre humana para sobrevivir. Un híbrido que pudiera operar libremente en ambos mundos mientras poseía versiones mejoradas de las habilidades vampíricas tradicionales alteraría el cuidadoso equilibrio que mantenía a su especie oculta de la detección humana. La formación científica de Elena le ayudó a procesar las implicaciones, incluso mientras su mente emocional se tambaleaba por el alcance de lo que había descubierto. El niño no solo sería poderoso, sino que representaría un avance evolutivo que amenazaba el orden establecido de maneras que iban más allá de la política hasta el ámbito de la supervivencia de la especie. Los vampiros tradicionales podrían volverse obsoletos en unas pocas generaciones si los linajes híbridos resultaban más adaptables al mundo moderno. El pronunciamiento final del oráculo llevaba el peso de una profecía que había guiado la política sobrenatural durante 1000 años. Este niño uniría a las cortes vampíricas bajo una nueva forma de liderazgo o desencadenaría una guerra que expondría su existencia a la humanidad antes de que ninguna de las dos especies estuviera preparada para tal revelación. El papel de Helena ya no era el de una madre accidental, sino el de portadora de un ser que remodelaría la sociedad sobrenatural, ya sea que eligiera participar en esa transformación o no. Los instintos protectores de Damon habían evolucionado más allá del apego personal hacia el reconocimiento de que Helena y el niño representaban el futuro de toda su especie. La corte del rey vampiro necesitaría prepararse para desafíos que las estructuras políticas tradicionales no podían abordar, mientras que Helena necesitaría dominar habilidades que apenas comenzaba a comprender. El examen de la anciana concluyó con advertencias que helaron a todos los presentes a pesar del calor sobrenatural de la cámara. Otros linajes existían en estado latente en todo el mundo, sus portadores viviendo vidas humanas normales, mientras bombas de tiempo genéticas esperaban su activación. El embarazo de Helena desencadenaría sistemas de detección sobrenatural que podrían despertar a otros híbridos latentes prematuramente, creando una cascada de presión evolutiva que podría desestabilizar tanto a las sociedades humanas como a las vampíricas. La oráculo habló de señales que ya se manifestaban en todos los continentes a medida que antiguos linajes se agitaban en respuesta a la transformación de Helena. El rey vampiro se enfrentaba a una elección que definiría su legado durante los siglos venideros. Podía intentar suprimir el conocimiento de la verdadera herencia de Helena y criar al niño en aislamiento, esperando evitar que la profecía se cumpliera. Alternativamente, podía abrazar los cambios venideros y posicionar a su corte como el puente entre las viejas tradiciones y la necesidad evolutiva. Cualquiera de los dos caminos conllevaba riesgos que podrían destruir todo lo que había construido durante 8 siglos de cuidadoso gobierno. Elena escuchaba la discusión que se arremolinaba a su alrededor mientras procesaba la realidad de que su hijo nunca tendría la opción de una vida normal. El embarazo la había transformado de humana a algo sin precedentes, pero el niño nacería en un papel que venía con responsabilidades que ninguno de los dos había elegido. Las palabras del oráculo pintaban un futuro en el que el secreto sobrenatural podría volverse imposible de mantener, forzando a ambas especies a confrontar su relación mutua de maneras que habían evitado durante milenios. La cámara quedó en silencio mientras todos absorbían el peso de lo que se había revelado. El único sonido era la resonancia cristalina que parecía llevar sus pensamientos a la propia piedra.
Elena sintió la mente del rey vampiro tocando la suya a través de su vínculo, compartiendo miedos y esperanzas que no podía expresar a nadie más. El embarazo que había comenzado como un error de laboratorio se había revelado como la culminación de un legado sobrenatural que se remontaba a 5 siglos, con implicaciones que resonarían durante los siglos venideros. La ornamentada invitación llegó al amanecer, entregada por un cuervo cuyos ojos albergaban demasiada inteligencia para un pájaro natural. El pergamino llevaba sellos que hacían que la sangre transformada de Helena cantara con un reconocimiento que desearía poder ignorar. Isabella Cross había invocado formalmente el rito de reclamación disputada, una antigua ley que precedía a la historia escrita de los vampiros y que daba a las cortes rivales la autoridad para desafiar los vínculos no marcados cuando involucraban a herederos de importancia política. La elegante escritura detallaba los procedimientos que se convocarían en el plazo de una semana, requiriendo la presencia de Helena ante un tribunal de señores vampiros cuya edad combinada excedía la civilización humana registrada. La reacción de Damon al desafío envió temblores a través de los cimientos de piedra de la fortaleza, su furia manifestándose como sombras que se retorcían independientemente de sus fuentes, mientras la temperatura bajaba lo suficiente como para escarchar las ventanas de todo el complejo. El rey vampiro explicó entre dientes que la jugada de Isabela era políticamente brillante y legalmente inexpugnable, porque Helena no llevaba marcas formales de pareja y su vínculo no había sido presenciado por las cortes que gobernaban la sociedad vampírica. La reina de la Corte del Sur podía argumentar que el embarazo de Helena era el resultado de un accidente en lugar de un cortejo legítimo, convirtiendo la custodia del niño en un asunto de arbitraje político en lugar de derechos parentales. Helena sintió que sus habilidades recién despertadas respondían al estrés, sus sentidos agudizados, captando conversaciones en toda la fortaleza, mientras los vampiros se preparaban para lo que podría convertirse en un triunfo diplomático o en el comienzo de una guerra que haría añicos siglos de cuidadosa paz entre las cortes. La doctora Chen llegó a las pocas horas de la entrega del desafío, su maletín médico reemplazado por textos legales que parecían estar encuadernados en materiales que Elena prefería no examinar demasiado de cerca. La revelación de que su improbable aliada poseía una herencia medio vampírica explicaba su inusual conocimiento de la medicina sobrenatural, pero también añadía capas de complejidad a la situación de Helena al darse cuenta de cuántas personas a su alrededor operaban con lealtades divididas entre los mundos humano y vampírico. La oferta de la doctora de servir como defensora legal de Helena vino acompañada de advertencias sobre los procedimientos formales de la corte que determinarían no solo la custodia del niño no nacido, sino también el propio destino de Helena dentro de la sociedad vampírica. Las leyes que regían tales contiendas habían sido escritas cuando las hembras vampiro eran consideradas propiedad y los herederos pertenecían a la corte que pudiera demostrar una posición política superior. Protocolos que hacían que las sensibilidades modernas de Helena se revelaran incluso mientras sus memorias ancestrales le susurraban estrategias para navegar la prueba que se avecinaba. Mientras Helena estudiaba los precedentes legales que regirían su caso, sus habilidades se manifestaron de maneras que sorprendieron a todos, incluida a ella misma. El texto escrito en idiomas que nunca había aprendido se volvió repentinamente comprensible, como si su herencia vampírica estuviera descargando siglos de conocimiento acumulado directamente en su conciencia. Cuando Damon intentó demostrar el comportamiento cortesano adecuado, Helena se encontró leyendo sus intenciones antes de que él las expresara, accediendo a pensamientos y emociones a través de su vínculo con una claridad creciente,
que la emocionaba y aterrorizaba a la vez. La transformación se estaba acelerando más allá de las proyecciones médicas de la doctora Chen. Las limitaciones humanas de Elena se disolvían a medida que las capacidades sobrenaturales emergían en ráfagas impredecibles que la hacían sentir como una extraña en su propio cuerpo. Durante una sesión de entrenamiento particularmente intensa, la frustración de Elena con la arcana terminología legal desencadenó una proyección emocional que sumió a todos los vampiros de la fortaleza en una euforia temporal, demostrando un poder que hizo que incluso Damon retrocediera con una nueva cautela. Las implicaciones políticas de sus habilidades en evolución se hicieron evidentes cuando la doctora Chen explicó que los vampiros de la aparente fuerza de Elena normalmente requerían siglos para desarrollar tales habilidades. Pero ella estaba manifestando poderes avanzados a las pocas semanas de su transformación inicial. El niño no nacido, aparentemente, estaba acelerando el desarrollo de Elena de maneras que desafiaban todas las leyes de la fisiología vampírica, creando un bucle de retroalimentación que mejoraba tanto a la madre como al vástago, más allá de los límites teóricos. Isabella Cross, sin duda, usaría el rápido avance de Elena como prueba de que representaba una incógnita peligrosa que amenazaba la estabilidad de la sociedad vampírica establecida. El territorio neutral elegido para la Asamblea de la Corte yacía bajo Manhattan, en cavernas que precedían al asentamiento humano, talladas en roca viva por poderes que los vampiros modernos apenas podían comprender y expandidas a lo largo de milenios hasta convertirse en un palacio subterráneo digno de los procedimientos que albergaría. Elena descendió por pasadizos revestidos de formaciones cristalinas que pulsaban con su propia luz interior, cada paso adentrándola más en un mundo que operaba con reglas que apenas comenzaba a entender. Los señores vampiros reunidos representaban un poder político que abarcaba continentes y siglos. Su presencia combinada creaba una atmósfera cargada de energía sobrenatural que hacía que la piel de Elena se erizara con patrones de reconocimiento incrustados en sus memorias genéticas que despertaban. Isabella Cross comandaba la delegación de la Corte del Sur con una autoridad regia que hizo que Elena entendiera por qué representaba una amenaza tan significativa para la posición de Damon, su belleza realzada por la perfección vampírica, pero sus ojos albergando un cálculo que hablaba de una perspicacia política afilada a lo largo de múltiples vidas humanas. El desafío formal comenzó con protocolos que parecían diseñados más para intimidar que para informar, lenguas antiguas fluyendo entre los oradores, mientras Helena dependía cada vez más de las memorias ancestrales que afloraban sin previo aviso para guiar sus respuestas. A medida que los procedimientos continuaban, Elena se encontró accediendo a conocimientos que pertenecían a Serafina Blackthorne y a sus otros ancestros vampiros, sus experiencias filtrándose a través de las barreras genéticas que habían mantenido su herencia latente durante siglos. Técnicas de combate fluyeron en su memoria muscular, mientras estrategias políticas cristalizaban en su mente, la sabiduría acumulada de su linaje manifestándose mientras Helena enfrentaba desafíos que habrían abrumado a cualquier humano normal. Los argumentos de Isabela resultaron tan elegantes como devastadores, pintando a Helena como una variable incontrolada cuya naturaleza híbrida amenazaba con desestabilizar el cuidadoso equilibrio que mantenía a la sociedad vampírica oculta de la detección humana. La reina de la Corte del Sur habló elocuentemente de los peligros que planteaban los vampiros que caminaban de día y del precedente que el hijo de Helena sentaría para las generaciones futuras. Sus palabras con suficiente verdad como para que varios señores neutrales asintieran en aparente acuerdo. Pero cuando Helena se levantó para responder,
Su voz llevaba armónicos que resonaban en la antigua cámara, con una autoridad que sorprendió a todos los presentes, incluida a ella misma, el poder de su linaje, manifestándose mientras defendía no solo su derecho a criar a su hijo, sino la necesidad evolutiva que su embarazo representaba. El debate se prolongó durante horas, mientras Elena sentía que sus habilidades se fortalecían bajo presión. Su vínculo con Damon proporcionando puntos de anclaje emocional que la mantenían centrada mientras las energías sobrenaturales recorrían su cuerpo en transformación. Durante un intercambio particularmente acalorado sobre las futuras lealtades del niño, los sentidos agudizados de Elena detectaron movimiento en las galerías superiores, donde no debería haberlo, su herencia vampírica reconociendo amenazas que su entrenamiento humano no podría haber identificado. El intento de asesinato no provino de vampiros rivales, sino de operativos humanos cuyo equipo sugería respaldo militar y cuya presencia en el territorio neutral violaba tratados que habían mantenido la paz entre especies durante generaciones. Elena se movió con una velocidad que la sorprendió mientras las balas llenaban el aire, donde había estado de pie, su cuerpo respondiendo al peligro, con reflejos que pertenecían a sus ancestros vampiros, mientras su mente procesaba las implicaciones de que fuerzas humanas descubrieran su lugar de reunión más sagrado. La respuesta de Daemon al ataque reveló por qué había gobernado la Corte del Norte durante 8 siglos, su furia manifestándose como una gracia letal que convirtió a los operativos armados en ejemplos de advertencia, mientras su corte se unía para proteger a su reina y heredero de una amenaza externa sin precedentes. Los atacantes humanos portaban tecnología específicamente diseñada para dañar a los vampiros, armas que no deberían haber existido fuera de los programas teóricos de investigación militar, lo que sugería que las agencias gubernamentales no solo habían descubierto la sociedad vampírica, sino que se habían estado preparando para un conflicto con fuerzas sobrenaturales. Isabella Cross se encontró luchando junto a Damon contra la amenaza común, sus diferencias políticas temporalmente dejadas de lado, mientras ambas cortes reconocían que la intervención militar humana representaba un peligro existencial para la civilización vampírica. La transformación de Elena se aceleró dramáticamente bajo el estrés del combate, sus habilidades manifestándose de maneras que la convirtieron de un activo protegido a una participante activa en la batalla, mientras demostraba una fuerza y velocidad que impresionaron incluso a los guerreros vampiros veteranos. La llamada telefónica de Marcus Reed llegó en el peor momento posible, su voz tensa por una desesperación controlada mientras explicaba que su familia humana había desaparecido de su casa segura junto con pruebas que sugerían la implicación del gobierno en su desaparición. La angustia del leal consejero se filtró a través de su compostura profesional mientras describía el ultimátum que lo obligó a elegir entre su deber jurado a Damon y las vidas de su esposa e hijos. Elena sintió la ira del rey vampiro a través de su vínculo mientras asimilaba la realidad de la traición de uno de sus aliados más confiables, entendiendo que Marcus se enfrentaba a una elección imposible entre la lealtad personal y la supervivencia familiar. La información que Marcus proporcionó bajo coacción reveló cuán a fondo las agencias humanas habían penetrado la seguridad vampírica, su conocimiento de las ubicaciones de las fortalezas y los protocolos de protección sugerían operaciones de vigilancia que se habían estado llevando a cabo durante años sin ser detectadas. Las fuerzas gubernamentales no se habían topado con la sociedad vampírica por accidente, sino que habían estado mapeando sistemáticamente las redes sobrenaturales mientras desarrollaban armas y estrategias diseñadas específicamente para la guerra contra seres cuya existencia se suponía que no debían reconocer.
El embarazo de Elena aparentemente había despertado el interés del gobierno no porque representara una anomalía sobrenatural, sino porque confirmaba teorías sobre linajes híbridos que los investigadores humanos habían estado persiguiendo durante décadas. La comprensión de que tanto las sociedades humanas como las vampíricas se habían estado guardando secretos mutuamente sobre el alcance de su conocimiento mutuo añadió capas de complejidad a la situación de Helena que hacían que la política tradicional de la corte pareciera simple en comparación. Mientras las fuerzas gubernamentales rodeaban la fortaleza, utilizando tecnología que eludía los sistemas de detección de vampiros, Elena sintió que su vínculo con Damon evolucionaba de una compulsión sobrenatural a una conexión emocional genuina forjada a través del peligro compartido y la dependencia mutua. Su comienzo artificial había dado paso a algo real y poderoso, un amor que trascendía las fuerzas mágicas que originalmente los unieron, pero que se complicaba por las circunstancias que hacían que la elección y el consentimiento fueran retroactivamente imposibles de determinar. La última jugada legal de Isabella Cross llegó simultáneamente con los informes de inteligencia sobre el despliegue militar humano, su petición a las Cortes reunidas pidiéndoles que despojaran a Damon de su trono, con el argumento de que su fracaso en proteger el secreto de los vampiros ponía en peligro a toda su civilización. La reina de la Corte del Sur argumentó que el embarazo de Helena y la respuesta del gobierno que había provocado demostraban que los linajes híbridos suponían un riesgo demasiado grande para la supervivencia de los vampiros, convirtiendo al futuro niño en una amenaza que superaba cualquier consideración política sobre los derechos de los padres o la jurisdicción de la corte. Helena se mantuvo al lado de Damon, mientras fuerzas tanto sobrenaturales como humanas convergían en su ubicación, sus habilidades transformadas finalmente estabilizándose en algo que podía controlar y dirigir mientras se preparaba para luchar por un futuro que ninguna de las dos especies parecía dispuesta a permitirle elegir. La primera explosión hizo añicos las antiguas ventanas de la catedral, mientras las fuerzas gubernamentales rompían las defensas exteriores, con armas que gritaban a través de frecuencias diseñadas para desorientar los sentidos de los vampiros, su asalto coordinado con una precisión militar que sugería meses de planificación y preparación. Helena sintió las ondas de choque a través de los cimientos de la fortaleza, mientras se apretaba contra las frías paredes de piedra de la cámara sagrada. Su embarazo ahora tan avanzado que cada movimiento requería una cuidadosa consideración, mientras sus habilidades híbridas surgían impredeciblemente en respuesta al caos circundante. La voz de Damon resonó por los pasillos mientras reunía a los defensores de la corte, su antigua autoridad exigiendo lealtad absoluta de vampiros que nunca se habían enfrentado a tecnología militar humana diseñada específicamente para neutralizar sus ventajas sobrenaturales. Las armas que perforaban las defensas de la fortaleza emitían pulsos electromagnéticos que interferían con los reflejos de los vampiros, mientras proyectaban radiación ultravioleta lo suficientemente intensa como para causar quemaduras reales en lugar de una mera incomodidad, obligando a los defensores a adaptar sus técnicas de combate centenarias a amenazas que nunca habían encontrado. El oído agudizado de Helena captó las comunicaciones por radio de las fuerzas atacantes mientras informaban sobre las debilidades estructurales en las defensas de la catedral. Su conocimiento de la distribución del edificio sugería operaciones de vigilancia que habían estado monitoreando las actividades de los vampiros durante mucho más tiempo de lo que nadie había sospechado. La doctora Chen trabajaba frenéticamente sobre equipos médicos que zumbaban con la energía extraída de las protecciones místicas de la catedral. Su herencia medio vampírica le permitía mantener los delicados sistemas
que monitoreaban el rápido progreso del parto de Elena mientras las explosiones enviaban temblores a través de las barreras protectoras de la cámara. El espacio sagrado pulsaba con energías acumuladas durante siglos de rituales vampíricos, protecciones antiguas que resistían las armas modernas, pero que mostraban signos de tensión a medida que las fuerzas gubernamentales presionaban su asalto con una determinación implacable. Elena sintió que su transformación llegaba a sus etapas finales, mientras el poder del niño no nacido se interconectaba con sus propias habilidades en desarrollo. Su firma sobrenatural combinada, creando resonancias que fortalecían las protecciones defensivas de la catedral, mientras, simultáneamente, marcaban su ubicación para cualquiera con el equipo de detección adecuado. La ironía no se le escapó. Los mismos poderes destinados a protegerla a ella y al bebé también servían como un faro que guiaba a sus enemigos directamente a su santuario. A través de su vínculo con Daemon, Elena experimentó fragmentos de la batalla que se libraba en los niveles superiores, mientras los defensores vampiros usaban velocidad y fuerza contra oponentes humanos que compensaban las desventajas físicas con tecnología superior y coordinación táctica. El rey vampiro luchaba con una eficiencia letal nacida de 8 siglos de experiencia en combate, pero incluso él luchaba contra armas que anticipaban las habilidades de los vampiros y las contrarrestaban con una precisión científica que convertía las ventajas sobrenaturales en vulnerabilidades potenciales. Las antiguas piedras de la cámara sagrada comenzaron a agrietarse a medida que la intensidad del asalto aumentaba. Los pulsos electromagnéticos interrumpían las energías místicas que mantenían los sistemas defensivos de la fortaleza, mientras los proyectiles diseñados para penetrar barreras sobrenaturales encontraban sus objetivos con una frecuencia creciente. El equipo de la doctora Chen registró fluctuaciones peligrosas en los signos vitales de Elena, mientras el estrés de la batalla desencadenaba contracciones que anunciaban la inminente llegada del niño. Las lecturas médicas mostraban desarrollos sobrenaturales que superaban todas las proyecciones teóricas sobre embarazos híbridos. Elena sintió que su cuerpo se preparaba para el parto, mientras su conciencia se expandía para abarcar una percepción que se extendía por toda la vasta estructura de la catedral, sus sentidos agudizados rastreando a cada defensor y atacante, mientras la batalla alcanzaba una intensidad crítica. El proceso de transformación que había comenzado semanas atrás se completó en momentos mientras las limitaciones humanas de Elena se disolvían por completo, reemplazadas por habilidades que empequeñecían las de los vampiros tradicionales, mientras retenían aspectos de su naturaleza original que la convertían en algo genuinamente sin precedentes en la historia sobrenatural. La doctora Chen gritó advertencias sobre complicaciones en el embarazo que requerían una intervención médica inmediata, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando un pulso electromagnético sobrecargó los sistemas de protección y envió una retroalimentación a través de equipos que habían sido diseñados para interactuar con la fisiología sobrenatural en lugar de resistir la guerra electrónica de grado militar. El sacrificio de la doctora no fue un gesto dramático, sino una decisión calculada para mantener el soporte médico que Elena necesitaba durante la fase más peligrosa de su transformación. Su constitución medio vampírica le permitió canalizar cantidades letales de energía mística a través de su propio cuerpo para mantener los sistemas de soporte vital en funcionamiento, incluso cuando el esfuerzo consumía su fuerza vital. Elena sintió la muerte de la doctora Chen a través de sentidos sobrenaturales que de repente se expandieron más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La pérdida desencadenando una respuesta emocional que se manifestó como barreras protectoras alrededor de la cámara sagrada, lo suficientemente fuertes
como para desviar las armas más sofisticadas que las fuerzas gubernamentales pudieran desplegar contra ellos. El dolor y la ira que fluían a través de su naturaleza híbrida crearon resonancias en las antiguas piedras de la catedral que despertaron sistemas defensivos más antiguos que la civilización vampírica, protecciones que habían estado inactivas durante milenios hasta que la naturaleza única de Helena proporcionó la clave para su activación. Isabella Cross eligió su momento con una astucia política que demostraba por qué había gobernado la Corte del Sur durante más de 4 siglos, utilizando el caos del asalto gubernamental para invocar los protocolos de desafío formal que la ley vampírica reconocía incluso durante una guerra activa. La reina de la Corte del Sur se materializó en la cámara sagrada con una gracia sobrenatural que parecía intacta por la batalla que se libraba a su alrededor. Su apariencia inmaculada, a pesar de la destrucción que ocurría en toda la fortaleza, mientras exigía la satisfacción de su derecho legal a disputar el reclamo de Helena sobre el heredero. El desafío llegó en el peor momento posible, mientras Helena sentía que las contracciones se intensificaban y las explosiones hacían llover escombros desde el techo abovedado de la cámara, obligándola a elegir entre aceptar el desafío de Isabella personalmente o permitir que otros lucharan por el futuro de su hijo mientras ella permanecía como una observadora pasiva. La decisión de Helena de enfrentar directamente a la reina de la Corte del Sur marcó el momento en que abrazó por completo su papel dentro de la sociedad vampírica, levantándose de su posición protectora contra la pared de la cámara con una gracia fluida que demostraba cuán completamente había progresado su transformación durante el estrés de la batalla. Isabela se movió con una elegancia depredadora mientras rodeaba a Helena en los antiguos patrones rituales que regían los desafíos formales, su belleza realzada por la perfección vampírica, pero sus movimientos delatando la desesperación de alguien que luchaba no solo por una ventaja política, sino por su propia supervivencia. La confrontación reveló la verdadera motivación de Isabela cuando su fachada cuidadosamente mantenida se resquebrajó bajo presión, exponiendo la decadencia que la había estado consumiendo durante décadas, mientras una plaga sobrenatural no identificada destruía lentamente su constitución inmortal desde dentro. La reina de la Corte del Sur creía que consumir la sangre híbrida del hijo de Helena le proporcionaría el poder regenerativo necesario para detener su deterioro y restaurar la inmortalidad que la había sostenido durante siglos, haciendo que este desafío fuera mucho más que el control político sobre un heredero potencial. La negativa de Helena a sacrificar a su hijo nonato por cualquier consideración política, incluso para salvar la vida de Isabella, la estableció como una líder legítima cuyas prioridades trascendían las estructuras de poder tradicionales que habían gobernado la sociedad vampírica durante milenios. El desafío formal se convirtió en una batalla entre la desesperación y la determinación, ya que el estado debilitado de Isabela la obligó a depender de siglos de habilidad acumulada en lugar de poder sobrenatural en bruto, mientras que Helena luchaba con habilidades tan recientemente despertadas que tuvo que aprender sus límites a través del ensayo y el error potencialmente fatal. La confrontación final comenzó mientras Helena sentía que su cuerpo se preparaba para el parto e Isabela presionaba su ataque con furia creciente. La reina de la Corte del Sur, reconociendo que su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente a medida que la naturaleza híbrida de Helena alcanzaba su máximo potencial. La presencia de Daemon llenó la conciencia de Helena a través de su vínculo, mientras el rey vampiro abandonaba la coordinación de la defensa de la fortaleza para proteger a su compañera e hijo durante los momentos más vulnerables del proceso de parto.
Su decisión de priorizar a la familia sobre las consideraciones tácticas, marcando un cambio fundamental en sus prioridades como gobernante. Las antiguas energías de la Cámara Sagrada respondieron al trabajo de parto de Helena, como si el nacimiento de su hijo híbrido representara un evento místico que la catedral había sido diseñada para presenciar. Las protecciones fortaleciéndose dramáticamente a medida que la firma sobrenatural única del bebé interactuaba con fuentes de poder que precedían a la civilización humana. El asalto de Isabela flaqueó cuando la energía del nacimiento interrumpió sus ya comprometidas habilidades, afectando simultáneamente a las fuerzas gubernamentales cuyas armas tecnológicas comenzaron a fallar en respuesta a emanaciones sobrenaturales para las que no habían sido diseñadas. Helena sintió al niño moverse a la posición para nacer, mientras su conciencia se expandía para abarcar la percepción de cada fuerza vital dentro de los límites de la catedral, su naturaleza híbrida permitiéndole percibir la diferencia fundamental entre las firmas vitales humanas y vampíricas, mientras reconocía algo completamente nuevo en el ser que estaba a punto de traer al mundo. El niño emergió con ojos plateados, que albergaban una inteligencia más allá de la capacidad de cualquier recién nacido, un aura de poder que afectó a ambas especies de maneras que obligaron a amigos y enemigos por igual a reconocer el nacimiento de algo genuinamente sin precedentes en la historia de las relaciones humano-vampíricas. El desesperado ataque de Isabela hacia el recién nacido se encontró con reacciones defensivas que se manifestaron sin el control consciente de Helena, sus instintos maternales desencadenando ataques sobrenaturales que hicieron que la reina de la corte del sur retrocediera tambaleándose con heridas que su debilitada constitución no podía sanar. Las defensas naturales del niño resultaron demasiado poderosas para que el deteriorado estado de Isabela las superara, barreras sobrenaturales emanando del infante que lo protegían de cualquier intento de drenar su sangre híbrida, mientras que la furia protectora de Helena se manifestaba como una fuerza devastadora que establecía límites claros alrededor de su familia. La energía del nacimiento se propagó en cascada a través de la estructura de la catedral en ondas que interrumpieron todos los sistemas tecnológicos y sobrenaturales en millas a la redonda, creando un alto el fuego momentáneo, mientras ambos bandos luchaban por comprender lo que habían presenciado, reconociendo al mismo tiempo que el equilibrio de poder entre las especies había cambiado irrevocablemente con la llegada del niño sin precedentes de Helena. El pulso electromagnético que había inutilizado las armas del gobierno continuó extendiéndose por los sistemas electrónicos de toda la ciudad, mientras Helena acunaba a su hijo recién nacido en la cámara sagrada de la catedral, los ojos plateados del infante reflejando una luz que parecía provenir de su interior en lugar de fuentes externas. El aura del niño pulsaba suavemente, con un poder que hacía que las antiguas piedras zumbaran en armonía, mientras los equipos militares averiados chisporroteaban y se apagaban por toda la fortaleza, creando un silencio espeluznante que siguió al caos de la batalla. Las fuerzas gubernamentales se retiraron confundidas, ya que su sofisticada tecnología antivampírica resultó inútil contra emanaciones sobrenaturales que nunca antes habían encontrado. Sus comandantes luchando por explicar cómo un recién nacido había neutralizado millones de dólares en equipo militar especializado con nada más que su presencia natural. Helena sintió que su conciencia se expandía a medida que su transformación se completaba. Su naturaleza híbrida se estabilizaba en algo que conservaba la empatía humana mientras abarcaba habilidades vampíricas que superaban cualquier cosa documentada en la literatura médica sobrenatural. El vínculo con Damon,
había evolucionado más allá de la compulsión artificial que los unió originalmente. Su conexión ahora fluía en ambas direcciones, como una asociación genuina, en lugar de una dependencia sobrenatural, cada uno manteniendo su identidad individual mientras compartían pensamientos y emociones que enriquecían, en lugar de abrumar sus personalidades separadas. Isabella Cross yacía inconsciente contra la pared lejana de la cámara, su debilitada constitución incapaz de recuperarse del ataque defensivo de Elena, pero viva y sanando lentamente mientras la plaga sobrenatural que la había estado consumiendo comenzaba a responder a la proximidad de la fuerza vital sin precedentes del niño híbrido. La crisis inmediata había pasado, pero Elena reconoció que todo había cambiado de maneras que remodelarían tanto las sociedades humanas como las vampíricas. Su coexistencia secreta, ahora imposible de mantener, después de que las fuerzas gubernamentales hubieran atacado abiertamente una fortaleza sobrenatural en el corazón de la ciudad de Nueva York. Los días siguientes al nacimiento trajeron delegaciones de cortes vampíricas de todo el mundo a medida que se corría la voz sobre el niño, cuya misma existencia desafiaba toda su posición sobre las limitaciones que definían a la sociedad vampírica, los representantes llegando a través de métodos de viajes sobrenaturales que eludían la detección humana, mientras las agencias de inteligencia internacionales luchaban por explicar las anomalías electromagnéticas que habían interrumpido las comunicaciones en todo el noreste de los Estados Unidos. Elena se encontró en el centro de negociaciones entre especies que habían mantenido una cuidadosa separación durante milenios. Su posición única como humana, convertida en híbrida, la convertía en el puente ideal entre mundos que ya no podían fingir que el otro no existía. Los funcionarios del gobierno llegaron bajo banderas de inmunidad diplomática, su hostilidad anterior reemplazada por el reconocimiento de que los seres sobrenaturales representaban una realidad política que requería acomodación en lugar de eliminación, especialmente cuando esos seres poseían habilidades que podían neutralizar tecnología militar avanzada con aparente facilidad. La corte de Daemon experimentó una reestructuración fundamental a medida que las antiguas jerarquías se adaptaban para incluir a Helena no como una compañera conquistada, sino como una socia cuya perspectiva humana y formación científica resultaron invaluables para navegar el complejo panorama político que surgió de la revelación forzada de la sociedad vampírica. El rey vampiro se encontró gobernando junto a alguien cuyos orígenes mortales proporcionaban conocimientos sobre la psicología humana y las estructuras sociales que siglos de aislamiento sobrenatural habían hecho ajenos al liderazgo vampírico tradicional, su autoridad combinada creando un nuevo modelo de gobierno sobrenatural que otras cortes comenzaron a adoptar. La formación científica de Helena se convirtió en un activo en lugar de un obstáculo, ya que ayudó a modernizar los enfoques vampíricos para gestionar su relación con la humanidad. Su experiencia en investigación le permitió diseñar protocolos para la interacción sobrenatural humana que protegían a ambas especies mientras reconocían la realidad de su interdependencia. El desarrollo del niño superó todas las proyecciones, ya que demostró una inteligencia y habilidades que sugerían que la naturaleza híbrida creaba no solo vampiros mejorados, sino una forma completamente nueva de ser sobrenatural, con capacidades que ninguna de las dos especies progenitoras poseía de forma independiente. 3 meses después del nacimiento, Helena se había adaptado a la vida inmortal mientras mantenía la curiosidad y la empatía que habían definido su existencia humana. Su formación científica, ayudándola a comprender los cambios fisiológicos que la habían transformado de investigadora mortal a ser híbrido, con habilidades que continuaban evolucionando a medida que su naturaleza sobrenatural se estabilizaba.
El niño mostraba un desarrollo notable que fascinaba tanto a los eruditos vampiros como a los científicos humanos, a quienes se les había concedido un acceso limitado para estudiar la fisiología híbrida, bajo condiciones cuidadosamente controladas, su inteligencia y habilidades sobrenaturales manifestándose de maneras que sugerían un potencial genético mucho más allá de lo que cualquiera de las dos especies progenitoras podría alcanzar por sí sola. Elena se encontraba en la modernizada instalación médica que se había establecido dentro de la fortaleza vampírica, su papel cambiando de paciente a defensora, mientras trabajaba para establecer protocolos de atención médica que sirvieran tanto a las poblaciones sobrenaturales como a las humanas. Sin escapársele la ironía de que había regresado a un entorno médico, pero ahora tenía el poder de dar forma en lugar de simplemente soportar la experiencia. Damon observaba a su hijo demostrar habilidades que ya superaban las suyas en algunas áreas, el rey vampiro adaptándose a la paternidad con el mismo pensamiento estratégico que había guiado su gobierno durante 8 siglos, al tiempo que reconocía que los enfoques tradicionales de la educación vampírica resultarían inadecuados para un ser cuya naturaleza trascendía las categorías establecidas. La relación entre Elena y Damon había madurado hasta convertirse en una asociación genuina basada en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida en lugar de una compulsión sobrenatural, su vínculo permitiendo una comunicación íntima sin sacrificar la autonomía individual mientras navegaban los desafíos de gobernar una corte que unía a dos especies. Las conexiones humanas de Elena se mantuvieron fuertes a pesar de su transformación, sus relaciones con antiguos colegas evolucionando a medida que ayudaba a establecer programas de investigación que estudiaban la fisiología sobrenatural mientras protegían a ambas comunidades de la explotación o la discriminación que podrían surgir del miedo o el malentendido. El mensaje llegó a través de canales sobrenaturales que eludían las redes de comunicación convencionales. Su contenido sugería que la experiencia de Elena representaba parte de un patrón más amplio de evolución sobrenatural que ocurría en todo el mundo, en lugar de un incidente aislado que había desencadenado accidentalmente una revelación a nivel de especie. Los informes de inteligencia de las cortes vampíricas de todos los continentes describían nacimientos similares de niños híbridos, cuyas habilidades desafiaban las clasificaciones tradicionales, sugiriendo que linajes latentes estaban despertando simultáneamente en respuesta a presiones ambientales o sobrenaturales que aún no se comprendían bien. Elena sintió que la responsabilidad se posaba sobre sus hombros al darse cuenta de que otras mujeres podrían estar experimentando transformaciones similares a la suya sin el beneficio de los sistemas de apoyo que la habían ayudado a sobrevivir al proceso, sus hijos potencialmente vulnerables a las mismas amenazas políticas y militares que casi habían destruido a su familia. Las implicaciones más amplias de los nacimientos de híbridos generalizados pintaban un cuadro de evolución sobrenatural que podría unir a las especies a través de un destino compartido o desencadenar conflictos que expondrían a ambas comunidades a amenazas existenciales que no estaban preparadas para enfrentar. La red de inteligencia de Damon proporcionó informes fragmentarios sobre programas gubernamentales en múltiples países que habían estado monitoreando a las poblaciones sobrenaturales durante décadas, sugiriendo que el ataque a su fortaleza representaba un esfuerzo internacional coordinado en lugar de una operación militar aislada, lo que convertía la protección de las familias híbridas emergentes en un asunto de seguridad global en lugar de política local. La decisión de Elena de localizar y proteger a otros niños híbridos se cristalizó al reconocer que su posición única como híbrida transformada con éxito le daba tanto la autoridad como la responsabilidad
de guiar a otros a través del peligroso proceso de despertar una herencia sobrenatural que había permanecido latente durante generaciones. Los aspectos científicos del desarrollo híbrido fascinaban a Elena incluso mientras las implicaciones políticas la aterraban. La posibilidad de que su hijo representara el primero de una nueva especie que eventualmente reemplazaría tanto a los humanos como a los vampiros tradicionales, añadía urgencia a establecer relaciones estables entre comunidades que habían coexistido en secreto durante milenios. El establecimiento del nuevo orden requirió una cuidadosa negociación entre las cortes vampíricas, los gobiernos humanos y la emergente población híbrida que amenazaba con alterar el equilibrio de poder entre especies que había permanecido estable durante siglos. El papel de Helena como mediadora resultó crucial, ya que su historia de transformación proporcionó una plantilla para manejar casos similares que inevitablemente surgirían a medida que más linajes latentes se activaran. Su formación científica le permitió proponer protocolos de investigación que satisfacían la curiosidad humana sobre la fisiología sobrenatural, mientras protegían a la sociedad vampírica de la explotación o la exposición que podría desencadenar el pánico o la persecución de poblaciones humanas no preparadas para tales revelaciones. La presencia del niño en las reuniones diplomáticas tuvo efectos inesperados, ya que su naturaleza híbrida parecía calmar las tensiones entre los representantes de las especies. Su aura, de alguna manera, promoviendo la cooperación en lugar de la competencia de maneras que sugerían habilidades sobrenaturales, que se extendían más allá de los poderes vampíricos tradicionales, a reinos de influencia emocional y psicológica que podrían resultar cruciales para mantener la paz. Elena se encontró diseñando programas educativos que ayudarían a ambas comunidades a comprender las implicaciones de la revelación sobrenatural mientras se preparaban para un futuro en el que el secreto ya no era posible y la cooperación se volvía necesaria para la supervivencia mutua. Las cortes vampíricas comenzaron a adaptar sus antiguas tradiciones para acomodar a los miembros híbridos cuya naturaleza desafiaba las suposiciones fundamentales sobre la sociedad vampírica, mientras que las instituciones humanas luchaban por desarrollar políticas para interactuar con seres cuyas habilidades excedían los parámetros normales, pero cuyos derechos merecían protección bajo un derecho internacional en evolución. El apoyo de Damon a las iniciativas de Helena demostró cómo su asociación había transformado no solo su relación personal, sino también su enfoque del liderazgo. El antiguo rey vampiro, aprendiendo a valorar perspectivas que sus siglos de experiencia nunca le habían proporcionado, mientras adaptaba las tradiciones de su corte para abrazar el cambio en lugar de resistirlo. La imagen final de Helena, sosteniendo a su hijo mientras discutía planes para localizar a otras familias híbridas, sugería que su viaje desde un embarazo accidental hasta el liderazgo sobrenatural representaba solo el comienzo de una historia más grande sobre la evolución, la cooperación y el coraje necesario para abrazar un cambio que prometía remodelar ambas especies de maneras que apenas comenzaban a comprender. El amor que había crecido entre ella y Damon, proporcionando la base para un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado cuando un simple error de laboratorio los unió por primera vez.